En las universidades de arte ya no se enseña técnica pictórica. No por descuido, sino por conveniencia ideológica. La técnica da autonomía. Quien domina un oficio no depende del discurso para defender una obra. La obra se justifica ella misma, habla sola. Y eso es peligroso en un sistema que necesita que el arte sea explicado, mediado y autorizado por alguien además del artista. Un artista técnicamente formado puede decidir qué decir y cómo decirlo. Puede representar belleza, trascendencia, dolor, espiritualidad o crítica sin pedir permiso al marco conceptual dominante. En cambio, cuando se elimina la técnica, el artista queda desarmado, obligado a sostener su obra con palabras ajenas. Teoría, curaduría, consignas políticas o modas académicas. La técnica no es neutral, es una forma de poder. Por eso se la degrada, se la ridiculiza, se la presenta como algo reaccionario, algo académico y superado. Pero en realidad el arte actual necesita esa carencia. Si cualquiera pudiera pintar bien, dibujar bien, componer bien, el vacío quedaría rápidamente en evidencia. Muchas obras no resisten ni 5 segundos sin el texto explicativo que las rodea. Allí, el concepto no estaría acompañado por una forma sólida, sino solo sostenido por la institución. Aquí ocurre una inversión perversa. Ya no importa lo que el artista ve, siente y comprende del mundo, sino qué mensaje debe transmitirse y bajo qué código debe leerse. La técnica y un manejo extenso de la misma permitiría desobedecer, porque permite decir lo indecible sin tener que explicarlo. Eso era lo que justamente hacía, por ejemplo, Goya en sus retratos de la realeza. Les criticaba, pero con una técnica irreprochable. Y entonces era capaz de transmitir sutilmente su mensaje. Por eso la técnica ya no se enseña. No vaya a ser que el artista se vuelva un agente social y quiera también opinar a través de su arte y transmitir algo a la sociedad. No vaya a ser que se vuelva peligroso para el poder dominante. No vaya a ser que aparezca belleza donde no conviene. No vaya a ser que la obra vuelva a tener presencia y no solo discurso. El problema no es el concepto ni las obras conceptuales en sí mismas. El problema es un arte que necesita mutilar la técnica para sobrevivir. Cuando una cultura deja de enseñar oficio, no está liberando al artista. En realidad lo está domesticando y lo está atando para que no pueda decir lo que quiere decir. Durante siglos, la técnica fue el corazón de la formación artística. Talleres, gremios y academias se ocupaban de que el artista aprendiera dibujo, pintura, anatomía, perspectiva, composición, color y materiales. ¿Por qué? Porque el arte no era solamente expresión, era un conocimiento profundo del mundo y de su estructura intrínseca. Un pintor competente podía narrar, simbolizar, persuadir, conmover, formar imaginarios colectivos. Por eso el poder religioso, político y estatal siempre quiso controlar el arte, pero rara vez quisieron destruir la técnica porque la necesitaban. En los años 60 y 70, el concepto ocupa el lugar del oficio. En las universidades, el arte se reemplaza por otro tipo de aprendizaje. Se empieza a dar muchísima más importancia a los procesos que al resultado final. El error se empieza a celebrar como parte del método o como la obra en sí. La ignorancia estética se reescribe como si fuera un gesto crítico. No se dice no aprendas a pintar, sino que se dice algo un poco más sutil. Pintar ya no es relevante. Y cuando algo deja de ser relevante, deja de enseñarse. Con el arte conceptual ocurre el desplazamiento definitivo. La obra ya no necesita estar bien hecha, necesita estar bien justificada. El artista empieza a depender casi exclusivamente del texto que acompañe la obra. El curador se vuelve un intérprete necesario para comunicar al artista con las personas. La institución se vuelve en un garante del sentido. La técnica empieza a ser vista como innecesaria, elitista y como una forma de opresión hacia el artista. Pero en realidad el elitismo no se elimina, sino que se traslada. Ya no accede el que domina el oficio, sino el que domina el lenguaje académico correcto, la universidad y la domesticación del artista. Cuando el arte entra definitivamente en la universidad, se somete a su lógica. Papers, marcos teóricos y validación de los pares. El artista deja de ser un artesano peligroso y pasa a ser un productor de discursos visuales. Al no tener una técnica sólida, no puede desobedecer desde lo formal, desde la forma. No puede competir por fuera del sistema.
y no puede sostener su obra sin el respaldo institucional. Un artista técnicamente fuerte puede irse, puede intentar vender sus obras en el mercado por fuera de la institución. Puede vender su obra, puede enseñar a pintar, puede intentar trabajar de esto y resistir por otro lado. Pero un artista sin técnica necesita el sistema. Mucho del arte contemporáneo no resiste a la comparación con el pasado. Si la técnica volviera a ser central, el contraste sería evidente. El discurso ya no alcanzaría. La mediocridad quedaría expuesta. Por eso, la técnica no se prohíbe, pero se desprestigia. Se la llama conservadora, nostálgica, decorativa o artesanal. Pero la amenaza real es esta. La técnica devuelve al arte presencia, medida y límites. Un arte sin límites vive en caos y en un exceso de explicación. Un artista sin técnica necesita permiso. Un artista con técnica puede decir que el rey está desnudo, sin escribir un texto de 20 páginas. Y eso, históricamente, siempre fue intolerable, sobre todo para el poder. Trabajar tiene una función de ordenar el mundo, darle forma y hacerlo habitable. Es un acto creador por delegación. El artesano, el creador, el constructor no expresan solamente, sino que continúan la tarea de creación. Por eso, el oficio siempre estuvo ligado con lo sagrado. Talleres medievales, gremios y catedrales, los iconógrafos y los maestros de taller tenían claro que aprender técnica era aprender una forma de obediencia. Obediencia a la materia, al límite, a la forma y a la tradición. El oficio es una disciplina del espíritu. Exige repetición, paciencia, humildad, silencio y tiempo. Todas virtudes espirituales. La técnica no es solo una habilidad, sino que también forma el carácter. Cuando un pintor aprende a dibujar, también aprende a ver, a esperar, a corregir su visión, a aceptar que comete errores y que no es omnipotente. Esto es profundamente espiritual, incluso por fuera de la religión. Por eso, el espíritu moderno desconfía del oficio, porque el oficio pone un freno al ego. Expulsar el oficio es expulsar el límite, la dirección y el sentido. El oficio produce siempre un límite. No todo vale, no todo es inmediato y no todo es legítimo. El arte contemporáneo, al expulsar el oficio, también expulsa la jerarquía de saberes, la transmisión maestro-discípulo y la idea de que hay niveles de profundidad. Si todo gesto vale lo mismo, si toda ocurrencia es obra, entonces no hay ascenso, no hay iniciación y no hay ningún misterio. Sin oficio, el arte deja de ser un camino y se vuelve un evento. El espíritu creador sin forma se diluye. Paradójicamente, al eliminar la técnica, se dice que nos liberamos para tener mucha más creatividad, pero en realidad lo que se hace es silenciar la creatividad. El espíritu creador necesita forma para encarnarse. Sin forma se queda en una intención y en una emoción vaga, se queda en una consigna, en un título. La técnica es lo que permite que lo invisible tome cuerpo. En las tradiciones sagradas no todo se enseña a todo el mundo y no del mismo modo. Hay grados, hay preparación y hay madurez. El arte tradicional también sabía primero copiar, luego comprender y después recién crear. Hoy se niega esta pedagogía porque implica autoridad, esfuerzo y tiempo, e implica una diferencia entre maestro y aprendiz. En este caso, necesitas sí o sí un maestro que sepa y que sea capaz de hacer y de llevar adelante el hacer de la creatividad. Entonces, no podés poner cualquier maestro que ideológicamente tenga los conceptos que querés transmitir, sino que tenés que poner un maestro que también sepa el hacer del oficio. Y este tipo de maestros suelen ser ideológicamente rebeldes porque están capacitados para transmitir lo que realmente quieren. Cuando se expulsa el oficio del arte, no se expulsa una técnica, se expulsa la disciplina del espíritu, la noción de jerarquía, la transmisión del saber, la encarnación de lo invisible. Y con eso se expulsa del todo lo sagrado. Me gustaría que me comentes qué pensás respecto a la técnica en el arte y si deberíamos volver a enseñar arte y volver a tener técnica en la universidad. Yo cuando entré a la facultad de lo que yo creía que eran bellas artes, pero que en realidad pasó a ser artes visuales, estaban justo en ese cambio, en esa bisagra en la que se dejó de enseñar técnica. Y luego de terminar la facultad, empecé a buscar distintos maestros que me enseñaran técnicas pictóricas, pero claro, esos 4 o 5 años que estuve en la facultad, perdí el tiempo de poder haber aprendido con otros maestros y quizás haber invertido en una enseñanza real de lo que yo quería hacer, que es realmente pintar y hacer artes plásticas. Si tuviste una experiencia similar, contámelo en los comentarios
Y seguime en este canal que se llama El Sentido del Arte para que sigamos discutiendo estos temas y desandando por qué el arte hoy es como es y qué lugar podemos encontrar para seguir haciendo arte dentro de lo que es el escenario actual. Gracias por mirar.